Retrato íntimo. Una mirada personal y profesional a los protagonistas invitados. Conduce Carlos Mitru. Un espacio de reflexión y análisis sobre sus trayectorias y aportes a la sociedad. Cadena Radio MX presenta Retrato íntimo. Una mirada personal y profesional a los protagonistas invitados. Conduce Carlos Mitru. Un espacio de reflexión y análisis sobre sus trayectorias y aportes a la sociedad. Cadena. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al programa Retrato íntimo, reflejos del ser sin filtro. Muchísimas gracias que nos siguen el día de hoy, jueves 2 de octubre, que un 2 de octubre no se olvida. Hemos vivido momentos de todo un poco el día de hoy en el centro de la capital mexiquense y bueno, y seguramente en toda la República Mexicana. Tenemos un programa muy interesante, pero antes de iniciar con nuestro invitado, también comentarles que nos sigan en nuestras redes sociales, por supuesto en Cadena Radio MX vía Facebook, también nos pueden seguir en Instagram y por supuesto si desean seguirme a mí, también estoy en YouTube como Carlos Mitru Oficial. Agradecemos por supuesto a nuestro querido amigo Máster Fausto Muciño Durán por las facilidades para realizar este programa. Así es que todos los jueves en punto de las 5 de la tarde aquí estamos. En los controles técnicos nos acompañan varias personalidades que ya hicimos un detrás de cámaras. Gracias Jocelyn Martínez, gracias siempre por tu apoyo. A Charlie, que tuve la oportunidad de entablar un poquito de conversación con él. Con Jazz, con Jess, bueno, un equipo extraordinario, así es que muchísimas gracias por seguirnos en Cadena Radio MX, así es que denle like y síganos en nuestra página y además tenemos nuestra página oficial en Facebook como Retrato Íntimo, hashtag reflejos del ser sin filtro. Y bueno, en esta ocasión, antes para entrar de lleno precisamente con estos temas de políticas sociales, democracia, investigación, hay mucho que abordar precisamente con nuestro invitado de hoy, el maestro doctor Ricardo Escutia Miranda. Ya conoceremos un poquito de la trayectoria del maestro y amigo, porque verdaderamente platicar de nuestro país en diferentes ápices aristas, pues creo que hay mucho que tocar. El tema de hoy que vamos a mencionar con nuestro amigo y que son solamente 45 minutos, pero que estaremos al pie del cañón con el maestro Ricardo Escutia Miranda con el tema Más allá del aula. Vamos a hablar precisamente del detrás de un investigador, de un profesor y más. Así es que muchísimas gracias, mi querido amigo, maestro Ricardo Escutia, que nos acompañas aquí en Cadena Radio. Esta es tu casa. Qué gusto tenerte por acá. ¿Cómo te sientes el día de hoy? No, súper contento. Primero por la invitación, era un espacio que habíamos planeado, que teníamos ya varios meses atrás, pero con una tremenda noticia. Decías hace rato, 2 de octubre no se olvida, tenemos la conmemoración de este suceso del 68, pero además con la noticia, hoy es mi cumpleaños. ¿Cómo amigos? crees? Sí. Tú eres entonces del 2 de octubre, no se olvida. Así es. Pero no eres del 68, tú ya eres noventero. Lo dejamos ahí, ¿no? Que eres noventero. Sí, claro, exactamente. Okay. Bueno, pues entonces tenemos un programa muy especial contigo, amigo. Muchísimas gracias. Antes de entrar de lleno, que es el 2 de octubre no se olvida y es tu cumpleaños, tu onomástico. ¿Qué representa para Ricardo, para el ser humano, este día? Sé que para todos el día del cumpleaños es especial, pero ¿cómo defines este 2 de octubre? Hace tiempo esta fecha era muy compleja para mí porque precisamente esta fecha más bien es un rito piacular, ¿no? En la cuestión social, y eso me dejaba a mí pensando, ¿qué importa el cumpleaños? ¿Qué importa el 2 de octubre? Y entonces no me gustaba festejar mi cumpleaños, pero del 2018 para acá me encanta. O sea, antes, ¿por qué no te encantaba tu cumpleaños, mi querido amigo? ¿No te gustaba la fecha como tal? No me gustaba la fecha, porque la fecha como tal, pues a lo largo del mundo, por ejemplo Brasil, además de México, también tuvo un tema complejo, un 2 de octubre, donde hubo una matanza, y así en otros lados el 2 de octubre pues ha tenido sus particularidades. Precisamente por esas circunstancias que de repente decía yo, pues es que ha pasado esto en otras latitudes,
y pues me sentí un poquito incómodo, ¿no? Con la fecha, conmigo, pero ahora es muy distinto, ¿no? Te decía que a partir del 2018 comenzó a ser una fecha muy diferente, una fecha muy personal, muy simbólica, ya con una historia distinta de recordarme a mí mismo, de festejarme y de sobre todo de vivirme. Ok, muy interesante. Mira, pues yo creo que vamos a ir escudriñando, conociendo, percibiendo tu vida a partir del ser humano para conocer la parte de la profesionalización. Algo que abraza a mi querido maestro Ricardo Escutia Miranda, pues hablar de democracias, hablar de libertades. Primero podría preguntarte cómo para Ricardo Escutia, ¿cómo define su libertad personal y su libertad social y política? Pues la defino un tanto en el sentido platónico, en estas ideas de los antiguos griegos, ¿no? Sé feliz sin hacer daño a otros. Haz lo que tengas que hacer sin causar un perjuicio. Y esa circunstancia la llevaría yo a esa parte de la práctica, ¿no? A esa definición digamos, de libertad, ¿no? Te decía que a partir del 2018 comenzaron a cambiar ciertas estructuras mentales personales, pero específicamente 2023 fue pues un año que, por cierto, fue muy complejo para mí en lo personal, pero que me llevó a transformarme completamente, ¿no? De ahí que es hablar un poco más de este tema de la libertad, de la felicidad, y precisamente en la universidad, además de que toco estos temas de democracia y política, pues también toco potencial humano. ¿Cómo empezó la carrera de Ricardo Escutia en estos temas sociales, en estos temas que no solamente son actuales, es histórico? ¿Desde qué momento te interesaste en la investigación? Hay un punto en la vida de los seres humanos, no sé si en tu caso en la infancia, en la adolescencia o ya en tu juventud, que te inclinas precisamente en temas de investigación, en temas sociales. ¿En qué momento surge? ¿Cuál es el ápice para decir, de aquí soy? Ese tema pues es un tanto complejo en los puntos que mencionas, pero en realidad fue en la infancia. Yo tenía 6 años cuando yo desde mi ser dije, quiero ser investigador. Desde muy pequeño entonces Sí, lo sentías. pero el asunto es en qué, ¿no? Fui creciendo, cambiaron muchas perspectivas y ahí es donde se empieza a abrir la perspectiva, el panorama. Cuando empiezo la prepa, en esta idea del qué vas a hacer después, pues me gustaba cuestionar la realidad, ¿no? Y sobre todo hacer un poco evidente los problemas sociales colectivos, y eso me llevó al área social. De aquí que sea antropólogo, que durante mi carrera haya estudiado a jóvenes, por ejemplo, migración, consumo de drogas, alcoholismos, cosas por el estilo, en cuanto a analizar un contexto y una población en específico. De hecho, mi tesis fue sobre jóvenes indígenas, migrantes, Ciudad de México, Estado de México, San Miguel Alabor, Ciudad de México. Mi querido Ricardo, tocaste temas que ahora son muy álgidos, son puntos muy controversiales, la migración, los jóvenes. Ahora, ¿tú cómo percibes esta nueva época de juventudes a la que tú viviste en temas, por ejemplo, de educación, en temas de libertades, de democracia? ¿Cómo se percibe ahora la juventud en todos estos temas sociales? ¿Tú consideras que se ha perdido como el interés? ¿O qué sucede ahora con esta polarización que se ha dado? Sí, hay una polarización tremenda, y no solamente es en la juventud, es en toda la sociedad. Pero es una polarización que no es específicamente de un solo rubro, ¿no? Por ejemplo, lo político, sino es a partir de la identidad nacional. Recientemente publiqué en mi columna de opinión en Alcaldes de México un extracto de una participación que hice el año pasado, en septiembre, sobre qué festejan los jóvenes, ¿no? Y para esta columna, para la participación, para la columna consecuentemente, pues hice una encuesta a 200 jóvenes del Valle de Toluca, Xonacatlán, Lerma, Ocoyoacán, Sinacantepec, Toluca, de estos municipios que son conurbados, y era muy complejo encontrar pues los resultados, ¿no? En el sentido de que hay una
falta de identidad nacional, y más bien los jóvenes, por ejemplo, pues festejan por la familia, por la costumbre, por la tradición, pero no por sentirse pertenecientes a una nación. No por decir, pues festejo la libertad, festejo la independencia, porque ¿cómo puedes festejar independencia y libertad cuando se supedita el Estado mexicano a intereses internacionales, ¿no? Se pierde la autonomía y la soberanía. ¿Cómo festejar la libertad cuando las oportunidades están sesgadas o son restringidas? ¿No? Y ese es un problema que está viviendo no solamente la juventud, ¿no? Todos en general. Exactamente, de ahí que surja la precariedad laboral, ¿no? Como fenómeno. Así es. social. Y ahora el 2 de octubre, que si nos enfocamos en esta fecha, que hay disturbios, ¿qué opinas de todo esto que se vive actualmente? Mucha gente está a favor, mucha gente en contra. ¿En qué momento se ha perdido el equilibrio precisamente de estos momentos sociales, de estos momentos históricos del país? Y a nivel global, por supuesto. Este fenómeno del 68 fue muy complejo, marcó la historia del país, marcó un sexenio con sangre, y por ejemplo el sexenio de Díaz Ordaz es más recordado por este fenómeno del 68 que por el tema del mundial, ¿no? Los Juegos Olímpicos. Y fue el presidente, no estoy diciendo que sea el mejor, pero el que mayor infraestructura en comunicaciones hizo a nivel nacional. Pero eso se olvidó por esta circunstancia. Conmemorarlo como rito es importante porque nos hace allegarnos a lo que sería la memoria histórica y no permitir autoritarismos del Estado. Aunque el régimen pues se ha caracterizado por tener esa cualidad, ¿no? El régimen mexicano. Se dice democracia desde 1917, sin embargo, ya como especialista y analista de la democracia, en realidad llevamos 20 años de democracia, 25 años de democracia. ¿Tú consideras que existen las democracias a nivel global y en México hay una democracia pura, hay una democracia real o solamente es una demagogia? Es una democracia limitada. Una democracia limitada. ¿Y eso qué significa? Pues que es un régimen que se dice democrático, pero que tiene prácticas autoritarias dentro de estas limitadas a grupos políticos, a élites político-económicas, que poco a poco han liberado el proceso más por exigencias socioeconómicas. De ahí que hayan existido una serie de movimientos sociales en el 68, en los 70, en los 80, crisis económicas de los 80, la del 93-94, el levantamiento zapatista en el 94, y un montón de efervescencia social, ¿no? A través de la movilización. Y eso ha hecho posible que haya transformaciones que han liberado la democracia. Estamos en una democracia en ciernes, que le llaman democracia representativa, pero que por un lado se enfoca solamente en el proceso electoral, y por otro, al ser electoral, permite la captura de las instituciones, de las políticas públicas, de los recursos del Estado como tal, a través de los grupos. Y eso lo vuelve más complejo, porque nuestra Constitución no define qué es la democracia. Sí dice que la Constitución Federal, por ejemplo, que debe coadyuvar al desarrollo social, económico, cultural del país, de las personas, que el ingreso debe ser suficiente. Lo mismo la Constitución local, pero en la práctica la canasta básica está mucho más arriba per cápita, ¿no? Por persona. Así es. Mira, tenemos así preguntas. Ahora un investigador, ¿cuál es el papel del investigador? Eres profesor investigador desde hace ya varios años o muchos años. El papel del investigador, ¿cuál es el papel del investigador? Me preguntan. Sí. Y además, ¿cuál ha sido para ti esa cualidad como investigador al grosso modo de la población? Esa cualidad del investigador. La cualidad es la curiosidad. Okay. Hay que ser muy curioso, hay que estar cuestionando la realidad, cómo funciona, por qué funciona de esa manera, y lo más importante, cómo debería funcionar. Que es ahí donde entra el papel del investigador, en el sentido de no solamente observar, sino proponer solución a una problemática. Que observen el cotidiano. Problemáticas hay montones, ¿no? Cada área de especialización tiene sus propias problemáticas, su propio objeto de estudio, su propio sujeto,
Y de ahí que sea pues importante la división del conocimiento. ¿A qué obstáculos te has enfrentado durante tu vida laboral como docente? ¿Cuáles son los obstáculos como docente? Y dos, ¿cuál es la perspectiva del estudiante hace algunos años ahora en el mundo de la investigación? Porque si bien la investigación también busca soluciones, ¿tú como investigador te has llegado a sentir frustrado? Sí, muchas veces. Muchas veces. Okay. Problemáticas diversas, desde muy incipientes, muy pues sin tanta insignificancia, hasta muy complejas. Por ejemplo, una compleja. En algún momento, dando resultados de una investigación en un congreso, hubo paramilitares que llegaron y rompieron en el congreso y pues nos tenían encañonados a unos cuantos, incluyendo a mi persona, por tocar temas de política. ¿Qué tema en específico se puede decir concepto? Prácticas de los regímenes que detienen el avance de la democracia. Situaciones que a veces no conviene que se digan, el investigador lo puede mencionar, pero lo pueden silenciar también. Sí, exactamente. Ese es el rol del investigador en el sentido de que hay que hacer evidentes los problemas que existen en la sociedad. Y no solamente es hacerlos evidentes, sino plantearles una alternativa. Ya quienes las ejecutan, pues en el caso de los representantes públicos, en el caso pues los empresarios, ¿no? Por ejemplo, nosotros ponemos, este es el problema, esta es una alternativa, estas son mis recomendaciones. Pero seguramente que no todos hacen caso. Sí, eso la mayoría de sus muchas veces no. Sí, exactamente. ¿Has estado también como asesor? Sí, como asesor de algunos regidores, algunos diputados, asesor en proyectos importantes. Por ejemplo, en 2016 fui colaborador en la ONU en un proyecto en Yucatán sobre reducción de riesgos, aquí en Toluca con la implementación de las ciclovías, ¿no? Y ahí hice algunas observaciones para mejorar la ubicación, la infraestructura, pero desde mi visión. ¿Se dan social, seguimiento, ¿no? Ricardo, Entonces, o no se dan seguimiento a todos estos proyectos? El problema porque es que al ser proyectos, pues los encargados lo ven como un tema personal, ¿no? Y entonces la respuesta del momento fue, pues yo soy el arquitecto y el que sabe hacer obra urbana, sí, pero yo soy el especialista en cómo la gente hace y usa las cosas. No se adaptan, o sea, a veces no escuchan, el investigador ya fue, ya regresó, ya tiene un panorama general de las posibles consecuencias para bien o para mal. El investigador hoy en día sí siempre ha jugado un papel muy importante, pero tú mencionaste hace un momento, puede haber silencios o pueden silenciar, te has enfrentado a ello y has salido avante. ¿Qué sigue en la vida de Ricardo? Porque también sé, eres escritor, has publicado, te enfocas mucho en esta situación también del ser, de lo importante que es el ser, la conciencia, que ahorita en el siguiente bloque quiero tocar porque recientemente diste una conferencia en esta introspección, el reencontrarse, que muchos creo que como profesionistas o como emprendedores o amas de casa, quien sea, se olvidan del ser, se olvidan de ellos mismos. ¿Qué es lo que sucede tú como investigador? Si vamos a ver esta retrospectiva, pero ya un poquito más personal, ¿por qué nos olvidamos del ser, de la conciencia? Porque hay una desconexión de la persona consigo misma a través de la identidad, por ejemplo, a través de la capacidad. En la academia se le llama capacidad de agencia, que también el concepto es tu capacidad de liderazgo, tu capacidad de hacer para transformar la realidad, ¿no? Y conforme van teniendo las personas una serie de experiencias, sobre todo negativas, o que se ligan pues a ciertos miedos, van retrayendo su ser. Eso nos pasa a todos en la experiencia, algunos en mayor medida u otra. Por ejemplo, estos eventos complejos como el que mencionaba hace rato, pues hay quienes se detienen, ¿no? Hay quienes van avanzando poquito a poquito. Ahorita vino a mi mente un tema muy personal. De repente un día me accidenté en carro y pues tuve un trauma que me duró más o menos 2 años. Ay, ¿cómo crees? Sí, yo no podía manejar. ¿Qué te pasó? Choqué. ¿Chocaste? Bueno, yo no choqué, pero me vi involucrado en el accidente y yo no iba manejando, es lo que quería decir. Y pues me costó 2 años volver a manejar.
¿Cómo crees? Sí, y entonces ese tipo de experiencias van deteniendo a la gente. E imagínate entonces que de repente a alguien más le sucede, pero allí decide no hacerlo, no manejar. Porque se puede ir en el taxi, porque se puede ir en el camión. Y entonces, en lugar de solucionar la experiencia negativa, para no decir trauma, la evade. ¿Tú consideras que sí se pueden curar los traumas? Ahorita me acordé de otras compañeras y compañeros que no han abordado el tren insurgente, que por las alturas, que no se vaya a caer las ballenas, etcétera. ¿Por qué todavía a veces, digo, si ya mucha gente se ha subido al tren, yo digo, yo ya me subí al tren muchas veces, cada 15 días o cada 8 días voy a la Ciudad de México, acompáñenme, vamos, no, porque puede colapsar. Entonces, ¿qué es lo que sucede con la conciencia del ser humano? Yo creo que hemos colapsado desde hace muchísimos años emocionalmente, mentalmente, espiritualmente. Sí, completamente. Vivimos una crisis en nuestra sociedad pues mexicana. Por eso vemos altos índices de violencia, por eso vemos altos índices de marginación, suicidio, ¿no? De tristeza, de estrés también. ¿No? No sé si recuerdes que entre el año pasado y este año pues hubo muchas noticias donde iba manejando alguien en las avenidas principales, alguien le echaba el claxon y ¡pum!, se iban a corretearse, ¿no? Y de repente atropellado tras atropellado por la misma circunstancia, ¿no? Son elementos que... Se activan traumas. O sea, me recordaste la pipa. Experiencias. Se activan experiencias que te hacen recordar algo negativo. Ok, pues mira, vamos ahora al baúl de Mitru porque quiero conocer más a fondo la vida de Ricardo Escutia Miranda. Porque lejos del investigador público, pues también hay que conocer quiénes son las personas que están detrás del aula, detrás de la investigación, que a veces pensamos que son robots. También son seres humanos, también sienten, también lloran, tú has pasado por altas, bajas, entonces vamos a conocer qué te parece el baúl de Mitru para conocer esta introspección de nuestro protagonista de esta tarde. No se vayan, denle like y también compartan y hagan preguntas. Dicen que el pasado no se va, que vive en los rincones de la memoria. En esta sección abrimos juntos el baúl de Mitru, ese espacio íntimo donde guardamos momentos que nos marcaron. Hoy te invito a abrir ese baúl con nosotros. Es que está como por eso tengo que ir cortando porque... Y bueno, ya regresamos, público, al baúl de Mitru, retrato íntimo, reflejos del ser sin filtro. Gracias para la gente que ya nos está escribiendo. Ahorita vamos a leer comentarios, preguntas, también el equipo de producción. Muchísimas gracias, mi querido amigo y maestro. Y eres doctor, ¿no? Sí. Doctor en Ciencias sociales. Ciencias sociales. O sea, imagínate, has recorrido. Yo creo que te faltan... Ya que sigue después de doctorado hay que inventarnos algo, ¿no? No, de hecho sigue el postdoctorado. Ah, de veras. Y ya estás dentro de, ya vas. Ya terminé. O sea, ya terminaste también. ¿Qué te falta? Otro Seguir doctorado, otro. Y así. Fíjate que he conocido a gente muy interesante, como estudiante de licenciatura, maestría, doctorado, tienen 2, 3 doctorados, 2, 3 licenciaturas, 2, 3 maestrías, y dices, al menos yo cuando conozco a alguien así, digo, yo quiero ser como él. De plano. Porque esa persona es mejor que yo. Pero, por ejemplo, hay personas que a lo mejor no tienen ni licenciatura y son extraordinarios seres humanos con una sabiduría wow. Sí, claro, sí. O sea, hay de todo, ¿no? Hay de todo, sí. Hay de todo. Me acordé, por ejemplo, también de escritores de antaño, del siglo XIX, XX, Virginia Woolf, entre tanta gente que a lo mejor se quedó en un peldaño, pero el conocimiento rebasó esta cuestión claro. de escuela, ¿no? Así es. Tenemos 3 preguntas. Vamos a ver la primera pregunta, ya movimos ahí al baúl. Este baúl es de Tlapa de Comonfort Guerrero, allá, nuestro maravilloso guerrero que tiene cosas maravillosas, gastronomía, su gente, todo. A ver, vamos a ver qué pregunta sale, mi querido amigo. ¿Qué canción forma parte de tu historia? Yo creo que cada canción es... Tienes varias canciones. Ponerla y sí. O sea, tienes varias canciones. Varias. Pero una. Una en específico, Van Halen Jump. Ok. Esa canción me encanta, la historia de cómo fue creada, pues es un poco compleja porque precisamente habla sobre el suicidio, la historia, y entonces
¿Hubo un la momento banda- que conecta ese suicidio contigo? ¿En qué momento fue? ¿O No es suicidio, ahorita te Ok. cuento esa parte. La banda, el vocalista se encuentra con un sujeto que se quiere tirar y lo confronta y dice, pues va, salta. Por eso la canción se llama Jump. Ajá. Pero él se da cuenta que en realidad no quiere saltar, que quiere sentir, que quiere que lo escuchen. Y entonces ahí Saltar al viene- conocimiento. saltar a la conexión con uno mismo. Ok. Oh, y ahí es donde viene la canción de, en español nos dice parte de la letra, pues yo la he tenido más difícil que tú, me levanto alegre y por eso brinco, por eso jump. ¿No? Es una historia interesante Ok. que cuando le rascas, pues se convierte en otra Oye, cosa. hasta te brillan los ojos cuando hablas de eso. Genial. ¿No? Eso Genial. es importante que a veces las 9 musas enfocadas precisamente en la música, en la danza, en el teatro, la literatura, nos transforman, Ujú. nos cambian, como tú Así dices, es. nos vuelven al ser, a nuestro centro. Así es. Como a mí porque- Calliope y Hierato son como mis musas que me reconectaron con la vida misma. Sí, y eso justamente es lo que iba a decir, es que reconectar con la vida, vivirse, vivir, Porque la vida es un con instante. ganas de vivir. Tenemos una segunda pregunta porque el tiempo corre, en el baúl nada más son 10 minutos, ya nos faltan como 7 según yo, mis cálculos, tengo que ir midiendo aquí con la escaleta, pero a ver, vamos a ver la segunda pregunta. Antes de que contestes esta pregunta, bueno, de que la formules, dime otra canción que te recuerde un momento de tu infancia muy feliz. ¿Hay alguna canción? Cuando eres chavito que digas, wow, esa canción, qué bonito. Sí, hay alguna canción. ¿Cuál? Pues más que la canción, Nada más quiero saber el nombre de la canción o cuál canción. fíjate que me hicieron un regalo, Ajá. yo tenía como 7 años y me regalaron 2 discos, Ajá. uno de Queen, el de Ok. Kind of Magic, Órale. y el de Dangerous Órale. de Michael Jackson. No, pues es que son unos clásicos. Sí, y ahorita que tocaste eso me vino así a mi mente ese recuerdo de la entrega de los discos. Y es que vuelve no solamente ese instante, como un momento, no, un año, 3 años, como que se juntan Sí. Con esos discos, Sí, ¿no? sí, exactamente. Bueno, vamos a ver la siguiente pregunta. A ver, ahí está. ¿Cuál es? Ahí está, ¿no? ¿Aquí está? Necesito que me contestes esa pregunta de ahí nos saltamos. Ya, la de acá. Ándale, Sí. exacto. ¿A quién te hubiera gustado abrazar más tiempo? Ay, mira qué bueno. Sí. ¿Vive todavía esa persona? Sí, ¿Tienes sí, la oportunidad de todavía vive. abrazarla, de abrazarlo? Sí, sí, claro, sí. Y ¿Quién o de hecho cómo? la voy a ver el fin de semana, Ok. mi mamá. A tu mamá. Sí, fíjate que por mi personalidad a veces yo no he sido mucho de contacto, Ajá. pero te decía que en el 2023 para acá ha cambiado mucho eso, ¿no? O sea, ¿no eras de abrazos, de Sí, apapachos? No, ahí me costaba muchísimo eso. Pero ¿hay algún momento de tu infancia que pasó algo que dijiste, caray, no me gustan los abrazos, o no tuviste ese abrazo de pequeño, o qué sucedió? Porque Exacto. acuérdate que todo viene desde ¡fum! Exactamente eso que mencionabas, Ah. esa circunstancia, pues mis padres eran gente que se la pasaba trabajando, ¿no? Y eso a mí me hizo no ser de tanto contacto, pero cuando te empiezas a reformular como persona te das cuenta de que esas experiencias negativas del pasado se convirtieron en una idea de lo que tú crees que es tu personalidad, pero que en realidad no es. Has vivido condicionado con ideas erróneas, negativas, 2 minutos. limitantes. Bueno, vamos a ¿Qué no otra, son? 2 minutos con la tercera pregunta. A ver, vámonos, porque híjole, qué padre que me van apoyando aquí. Ya me dicen cuando me falten 0 segundos casi, porque... ¿Cuál fue el primer libro que te hizo llorar? Órale, eso está muy bueno. Eh, Tenemos 1 minuto, amigo. ¿Cuál libro? Sí, ¿Por el qué? libro... Es que en realidad he leído muchísimos libros. No, pero tienes que dar uno. Sí, O sea, sí, sé sí. que hay muchos, pero uno. Si te dieran a escoger uno. 30 segundos. Pues yo diría que es un libro de poesía de Benedetti. Ay, es que Mario Benedetti. Sí. Ay, no, es que fíjate que ahorita que mencionas a Mario Benedetti me encanta un transformaste. poema así, no, wow. Es que Mario Benedetti, por ejemplo, hay un poema que es La casa y el ladrillo 1976. Ay, Dios mío, es como volver a mi piedra, Ajá, ajá. porque ahí es lo que marca el ladrillo, volver a la piedra, al Ujú. polvo, a ti mismo, Sí. a tu masa,
a reencontrarte con tu célula. ¿Cuál es tu libro? Ahorita no lo recuerdo como tal. Pero Poema, sí, algo. Ahorita te dije La Casa de Ladrillo, sí. 1976. Te quiero, ese poema. Te quiero. Uf, Ok. me mueve todo. Fíjate que sí. Y por eso digo que Calliope y Erato, la elocuencia de una y el romanticismo de la otra, en el caso mío, sí me reencuentra. Pero ahora vamos a cerrar el baúl, amigo, porque tocaste un punto ahora que quiero después de mencionarlo, que son el tema de los abrazos. A veces el profesional dirá, yo soy más de reglas, más olvidarme del romanticismo. Lo notaba de antes y ahora me diste esa prueba. Vamos a ver qué sucede con nuestro amigo. Sigan aquí en el programa. Muchísimas gracias a la gente que está ahí conectándose. Por favor, gracias, escriban, comenten. Cerramos el baúl de Nitru y continuamos con Retrato Íntimo. Dicen que el pasado no se va, Es el calor, ¿no? que vive en los rincones de la memoria. En esta sección abrimos juntos el baúl de Nitru, Sí, ese espacio íntimo donde guardamos momentos que nos marcaron. Hoy te invito a abrir ese baúl con nosotros. Luego sigue el otro que es picoso de la otra sección. ok. Y ahora ya regresamos aquí. Es que le estoy comentando a nuestro compañero. Es que el detrás de cámaras es divertido. Le digo que le está dando tos, que es el clima, es que los aguaceros. A mí me tocó ayer las cataratas del Niágara ahí en el Filén. Bueno, una cosa extraordinaria. Sí, y la la feria, granizada. la granizada, que también como que me quiere dar, pero pues vamos a evitarlo. Los abrazos, vamos a hablar ahorita de temas también de la profesionalización de Ricardo, pero mencionaste en el bloque del baúl, que los abrazos a lo mejor eso ha costado. Y todo viene desde la infancia porque arrastramos heridas de abandono, de injusticia, de traición. Son 5 psicológicamente hablando, o sea, me olvidan siempre 2, a lo mejor tú me recuerdas alguna porque estás metido también en esos temas también de la psicología, por lo que recién me llegó a mi WhatsApp y que no pude ir, que me hubiese gustado ir a ese curso maravilloso. Cuando algunas veces te abrazaba sentía como el cuerpo siempre reacciona. Sí. El cuerpo es como también ese lenguaje corporal te dice, sí, no, espérate, te hace así tenso. Ahora te noté diferente. Has trabajado en ti a nivel interior, exterior, que se refleja. ¿Cuál es el secreto de un profesional para trabajar precisamente, no solamente el cuerpo, sino la mente y el espíritu y dejar a un lado el ego? E incluso la profesionalización para conocer el ser y ser tú. Hay que conectar mucho con uno mismo. ¿Cómo dirá mucha gente? ¿Cómo conecto? ¿Cuál es el secreto ahí? ¿Cuáles son las fórmulas mágicas para conectar con uno mismo? Conciencia. Y el tema de la conciencia es evitar el engaño propio. El problema es que muchas veces la persona no se da cuenta. Cuando está contándose historias que son creencias negativas, limitantes, o que le están nublando el panorama para no darse cuenta de que no está en su luz, sino está en medio o está en la oscuridad. Ese es el asunto y es lo más complejo. Entonces hay que darle una guía, hay que llevar a la persona a través del cuestionamiento, a través de regresarlo a esos elementos del pasado y resignificar la experiencia. Ok, platícanos del más reciente actividad que tuviste, que me invitaste precisamente a un curso, que seguramente la gente que esté interesada en reconectarse con ellos mismos, ¿de qué se trata este curso? ¿Cuál es la temática central? ¿A quién va enfocado? ¿Y cuál es el objetivo de este curso que precisamente es un curso taller vivencial completamente a través de la experiencia que se llama Reconecta con tu ser. ¿No? Y lo que se busca, el objetivo es que la persona que asiste pues puede ir liberándose de esas creencias, que regrese a su centro, que obtenga nuevamente el poder de su toma de decisiones a través de conectar consigo, dejar a un lado lealtades, creencias y que sea realmente autónomo, auténtico la persona, reconectar. Ok, ¿cuáles son ahí los temas secundarios que se abordan de la experiencia de las personas que han participado precisamente en esta actividad? ¿Cuál ha sido el resultado? ¿Cómo entran y cómo salen de este curso? ¿Cuándo vas a dar otro curso? Sí, pues la gente entra
pues, cómo entra, ¿no? Cómo llega con sus cargas emocionales, con su carga de historias, de repente un poquito retraídas, un poquito en lo firme, en lo rígido. Y poco a poco los vamos soltando, un poquito de trabajo físico, pero no es en el ejercicio, sino el soltar el cuerpo, quitar la rigidez. Vamos haciendo trabajo emocional, de todas las emociones, y vamos creando también conciencia, el poder de la elección, ¿no? Regresar a esa parte, la capacidad de decir sí, de decir no, de poner límites reconectados con uno. Ok, así. ¿Y por qué entrar descalzos? Hay una parte que tiene que ser descalzos, ¿no? Sí, primero... ¿Cuál es el objetivo de ello? El objetivo de entrar descalzo es poder sentir en dónde estás. Las emociones se expresan sobre todo a través del cuerpo. Es, digamos, un lenguaje, ¿no? de nuestro cuerpo como ente. Por eso el hecho de entrar descalzo, pero además el espacio pues es, digamos, prestado, y el espacio, el piso también es un piso especial, ¿no? En el sentido de que pueda la gente entrar descalzos, y pues es un requisito aparte, ¿no? Cuidar el piso, pero aparte eso nos ayuda mucho a darle solidez, firmeza, conexión a la gente. Perfecto. Y ya casi vamos a cerrar con ese. No lo puedo creer que ya se vaya a acabar. Dios mío, el programa. Qué rápido. Para cuando das curso, los costos, bueno, ya números telefónicos para estos sí, cursos. El taller, bueno, para informe nos pueden contactar al 72 93 17 65 36. Va a haber un próximo curso. Pensaba hacerlo en septiembre, pero ahí algunas actividades que hace rato platicábamos surgieron, lo retrasaron. Pensamos que sea para finales de octubre, inicios de noviembre. Ok, para darle seguimiento a ese curso. Ahora, cerrando esta parte y metiéndonos en la parte detrás del aula. Ahora en el aula, ¿qué papel juegas tú, mi querido Ricardo Escutia Miranda? Los pros y los contras, el estar en un aula. ¿Con qué monstruos te encuentras en el aula? ¿Cómo se perciben los educandos, tú como docente? Mira, ¿y hacia dónde se enfocan los nuevos estudiantes? Hay dos cosas, ¿no? No solamente son los estudiantes, sino los profesores, que me he encontrado con profesores sui generis el tema. Esos temas no sirven para nada. Ahí ya tenemos una complicación, ¿no? Y cuando le empiezas a dar evidencia a través de la experiencia y de los hechos, y comienzan a ver los resultados y los trabajos, los congresos, las publicaciones, los libros, los artículos, se van tragando solitos sus palabras, ¿no? Así es. Pero sí me encuentro mucho con eso. Muchísimo. Hay una especie de prejuicio hacia esta circunstancia que es muy necesaria, tremendamente necesaria. Y por el otro lado, con los alumnos, pues necesitan mucho estas habilidades, pero por experiencias, también hay quienes vienen muy retraídos. Tengo una alumna que ahorita le estoy dando clase, pero pasó todo un año donde no le daba clase. Corregimos temas de dicción, de habla, le cuesta mucho por inseguridades personales que tiene, pues expresarse. Esto sí, habla chiquito. Ok, perfecto. Pues mira, vamos ahora a Contraluz. Ya no me di cuenta en qué momento ya toca Contraluz para cerrar el programa del día de hoy. Y vamos a ver si podemos conocer un poquito la parte roja, la parte azul, la parte picosa, la parte romántica de nuestro profesional invitado, Ricardo Escutia Miranda. Hay momentos en que la luz no da de frente, sino desde atrás. Y es justo ahí donde descubrimos el verdadero contorno del alma. Vamos ahora a Contraluz. ¿Cuál tiene preguntas picosas? Porque si no... Aquí están, chicos, las preguntas picosas. Ya casi vamos a terminar. Nos quedan como 8 minutos, ¿verdad? Mi querida producción. Creo que sí, ¿verdad? Como algo así. Rápido. Tenemos 4 colores. El ser humano, pues siempre digo que está envuelto en matiz, ¿no? Blanco, negro y diferentes matices. Creo que el ser humano, lejos de tener un color o identificarse con un color, deberíamos simplemente ser humanos y ya. Pero en este caso hay que elegir un color. ¿Cuál eliges y por qué? Sale. El azul. Porque es mi color favorito. Es tu color favorito. ¿Qué representa para ti el azul? No tiene nada ahí, ¿eh? No. Ahorita tiene acá, está okay. Tú no te preocupes. Ya.
Pues simplemente es mi color favorito, me gusta. ¿En qué momento fue el color favorito de Ricardo Escutia? ¿Toda la vida? No toda la vida. He pasado por etapas, como lo decías, Ok. ¿no? Hace tiempo ¿Eres reflexivo, profundo? Sí, bastante. ¿Eres honesto? Sí, uy, no sabes, la gente, a veces la forma en que digo las cosas, porque las digo muy directas, Ujú. tan honesto que a veces causo incomodidades. Perfecto, y para evitar causar incomodidades en el programa Retrato Íntimo, elige un número, ¿De qué rango? 1 al 10. 1 al 10, 9. El 9. ¿En qué momento sentiste que perdiste el rumbo? Ha sido varios momentos en mi vida, a lo Ujú. largo de mi vida, en la adolescencia, por ejemplo, y precisamente 2022, 23. Que ¿Por qué mencionabas perdiste el hace rato. rumbo? ¿Qué pasó Me ahí? desconecté. Ujú. Me desconecté tanto de mí, me ¿Te olvidé. conectaste con el narcisista que llevas dentro? No fue un No. narcisismo, me olvidé de mí. Ok. Me olvidé de mí para intentar cumplir expectativas ajenas, para intentar vivir una vida que no era la mía, sino la que alguien más quería a través de sus expectativas. Las creencias que nos hacen, creencias, que nos sí, venden. exactamente. Y me fui alejando de mi ser, de mi centro, sin darme cuenta. Y ese es el problema de este velo que te mencionaba. Te alejaste no te de das tu cuenta. espiritualidad. Así es. Vamos con otro color porque tenemos pocos minutos en Sale, este rojo. tema. Rojo, y órale. Candente el muchacho. Vamos a ver, ¿por qué el rojo? Me encanta el rojo. ¿Qué representa para ti, Ricardo, el rojo? Pues primero, cuando me visto de rojo, una camisa, un suéter, me dicen, te ves muy bien. Sí, te ves muy bien. Hasta de azul y negro. Azul. Está bien. Sí. Ajá. Y el rojo me gusta. ¿Eres pasional? Porque es intensidad. Ok, eres pasional, eres valiente, provocativo. Sí, ¿Eres provocativo? sí. A veces sí. A veces cuando lo intenciono, ¿no? Ajá. Cuando digo, O sea, eres "Órale, tipo vamos a-". camaleón tú también. Sí, así Ok, es. del 1 al 10. 5. El 5. ¿Cómo ven mis queridos en producción a nuestro invitado de esta tarde? Ahí pónganme en el pizarrón, sí, no, ¿qué onda? Díganme algo. El 5. ¿A qué lugar regresarías sin decirle a nadie? Te quedaste pensando mucho tiempo. Es que en realidad lo hago. Lo haces. Sí. En febrero de este año mi mamá me dijo, estábamos almorzando en un restaurancito y le estaba contando una circunstancia y me dijo, ay hijo, no sé de qué te quejas, siempre haces lo que quieres. Ok. Y yo me voy sin avisar. Perfecto. Hay otra pregunta. ¿Estás enamorado? Sí, ¿Estás enamorado? sí. Ok. ¿Eres correspondido, dicen? Pues enamorado de la vida. No. Estamos hablando aquí en la parte de contraluz y enamorado de una persona. Ah, de una persona no. En este No, momento no ha llegado no. la persona para el investigador profesor. Hace tiempo hubo una persona, pero dejó de ser. La persona dejó de ser. Dejó de ser. Y ahí fue donde empezó la desconexión. Ahí está la onda. Exactamente. Ok, ¿cuántos minutos tenemos en producción? Porque como empezamos como 2 minutos después me desconecté. Me desconecté de los minutos, perdí el hilo en esa parte. Se desconectan las personas y entonces tú pierdes el rumbo y dices, de ahí ya no soy. Sí, exactamente. Lo que sucedió Ok, perfecto. es que pues trataba de cumplir esas expectativas que no eran mías, sino de cómo esta persona creía que deberían ser las cosas. Y por darle gusto dije, pues a ver, va. Y empecé a vivir una vida Ujú. que se alejó de mi espiritualidad, de mi ser, Ok. de mi centro, de mi identidad. Perfecto, y ya para cerrar Contraluz, mi querido amigo, maestro, doctor Ricardo Escutia Miranda, vámonos a la parte, tú eres doctor, Ujú. ya estás en esta parte del doctorado, ya de esta profesionalización que muchos quisieran llegar a esta parte. ¿Hacia dónde gira, hacia dónde va la profesionalización de Ricardo Escutia y cuál es el tema que le interesa más ahora? Ahorita me interesa ayudar a la gente a reencontrarse. Me interesa sobre todo que la gente pueda ser auténtica, que deje de cargar esas limitantes, que deje de cargar esos elementos de estrés, esas tristezas. No sé si lo has notado, pero si pones atención a la cara de una persona, salta la emoción que Sí, domina. definitivamente. Y yo observo mucha tristeza, mucho miedo, mucho enojo Sí. generalizado, Ajá. ¿no? Entonces apunta para allá
no dejo tampoco el lado político de la crítica, porque también van de la mano, ¿no? La intención de un gobierno es generar bienestar. ¿Cómo estamos en sociedad entonces? ¿Tú consideras que estamos en un momento de bienestar en nuestra patria? ¿Estabilidad? No, es un momento... Pero estamos hablando de que todo viene de esa estabilidad individual, exacto. Que bien dices, hemos perdido la conexión. Entonces, como no se ha tenido esa conexión individual, pues lo vemos en lo social. Sí. El asunto es que el gobierno debe dotar de un estándar, ¿no? De calidad de vida, un nivel para toda su población, y no se tiene. Para cerrar, algo que quieras compartir con el público, como docente, como investigador, como doctor, un mensaje que no hayas dado nunca a tus alumnos y que este es el momento, tienes 30 segundos para darlo. Pues te invito a que seas auténtico, que dejes de aparentar, dejes de vivir en lo que los demás esperan de ti y te atrevas a ser tú. Ok. ¿Alguna filosofía, Kierkegaard, algún autor, algún Heráclito, etcétera, alguien que abrace tu vida como profesional? ¿Algún filósofo, sociólogo, investigador? De repente diría que Simón Bauman. ¿Por lo de los amores líquidos? Tiene muchos temas, sí, pero exacto, sí. como ahora se está dando esto de los amores líquidos. Los tiempos líquidos. Los tiempos líquidos. Vivimos en un momento de cuestiones efímeras, que nuestra vida se está volviendo efímera, y no podemos hacer eso, porque creamos nuestra desconexión. Así es, tiempo. Ya me acuerdo. Tiempo, amigo. Pues una frase y nos despedimos. Una frase para el público, para ti mismo, para la sociedad. ¿Con cuál frase te vas? El liderazgo es guiar a la gente a una mejor realidad. Amigo, muchísimas gracias porque nos acompañaste aquí en Retrato Íntimo, Reflejos del Ser Sin Filtro. Espero que haya sido estos 45 minutos muy apasionantes para ti. Y pues esperemos que vuelvas aquí con nosotros al programa y que nos cuentes un poquito más de algún tema en particular que quieras compartir. ¿Qué tema te gustaría compartir en algún otro momento como para desglosar? Sí, pues me gustaría compartir más del potencial humano. Ir exactamente a los temas que mencionabas, de las heridas, de los comportamientos que alimentan las heridas. Eso estaría fantástico. Perfecto. Pues bueno, invitar a nuestro público que nos siga todos los jueves en punto de las 5 de la tarde. No se pierdan porque sigue nuestra querida amiga Montse Díaz con su programa en punto de las 6 de la tarde. Así es que síganos por Cadena Radio MX. También me pueden encontrar en YouTube como Carlos Mitru. Y gracias a todos en producción, Jos, Jocelyn Martínez. Gracias a todos, Charlie. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Súper acelerado.